Nos acompaña aquí en el estudio de Red Noticias, pues sin lugar a dudas una persona que fue víctima de las FARC y que tiene la voz más autorizada para hablar de esto, de víctimas del secuestro. Clara Rojas, bienvenida a Red Noticias, gracias por acompañarnos. Bueno, no, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes. La gran conclusión de lo que sucedió en Cali, ¿para usted cuál es? Bueno, sin duda es un hecho muy importante el hecho que se hayan podido llevar a cabo estos foros. La gran decisión ahora es cuáles van a ser realmente las víctimas que van a poder ir a las FARC. Yo creo que es una responsabilidad inmensa que tiene Naciones Unidas y nosotros justamente en la Comisión Primera mañana citamos al Alto Comisionado para la Paz y al doctor de la Calle para que ellos de primera mano nos expliquen y nos expliquen al país también cuáles van a ser los criterios para escoger las personas víctimas. Doctora Rojas, fuera de este tema de la composición del grupo de víctimas que va a ir a La Habana, hay en todas estas últimas semanas una impresión de que las FARC están tratando de equipararse al Estado colombiano. Si hay víctimas de parte de las FARC, hay víctimas de parte del Estado colombiano. Si se llegan a llevar a soldados y policías, también ellos están pidiendo llevar a guerrilleros que estén en manos de, en este momento en el Estado, que estén presos en este momento. Usted que estuvo 6 años en manos de las FARC, ¿qué piensa de esta equiparación entre el Estado colombiano y las FARC que está buscando la guerrilla? Sí, pues lo que ha llevado es que se haya polarizado la situación entre las víctimas y realmente es un pesar. Yo realmente de todo este proceso pues siento un gran dolor. Siempre habíamos imaginado que este iba a ser un tema difícil, pero nunca imaginamos cuánto. Pero igual, me parece que de todas maneras uno de los criterios debe ser dar prioridad a la población civil, de víctimas que han sido afectadas y luego sí ya pensar en los militares y en el caso de los guerrilleros, pues yo creo que eso sería un tema eventual. De hecho hoy pues eso no está contemplado en el anuncio que hayan hecho y yo creo que eso daría un margen también de negociación, porque si no, si los llevan, obviamente ambos con todos los derechos que tienen, pues sería muy difícil también como remover todas esas situaciones tan dolorosas y que generarían un espacio más difícil para la reconciliación. Por eso yo lo que quisiera es pues sugerirles, ¿no?, que empiecen por las personas civiles y que haya pluralidad. Ojalá que las víctimas de la FARC realmente tengan una visibilización y una participación importante. Y doctora Clara, ya que usted tiene una posición de cómo debe ser entonces los criterios para viajar a La Habana de parte de las víctimas, usted que conoce quienes han ido a estos foros, ¿qué tal está la división? Es decir, ¿son mayoritariamente víctimas del Estado y muy pocas de las FARC? ¿Cómo está eso dividido? Pues no es una respuesta fácil. Realmente nosotros hemos tratado de ocultar en los informes que han presentado Naciones Unidas sobre la invitación y conformación a estos foros. Realmente no hay una identificación plena de efectivamente de quiénes son víctimas, ¿no? Ha habido una gran participación, pero de lo que hemos logrado ver, pues no es mayoritaria de parte de las FARC. Yo creo que esa sería una buena respuesta que nos podrían dar mañana el Alto Comisionado y el doctor de la Calle, en el sentido realmente cuáles van a ser. Lo importante finalmente en este foro es cuáles son los que van a ir a La Habana. Sería ideal, aunque no sé si se pueda tasar en 50% de unos y otros, pero por lo menos que las víctimas de la FARC sí tengan una participación importante. Claro que sí, doctora Clara, no se mueva porque seguimos con usted, pero es que hasta ahora vamos precisamente a la capital del Valle del Cauca, el lugar que durante 3 días fue el punto de encuentro de las víctimas. Ahí se encuentra Fabricio Hochschild, quien es representante de la ONU en Colombia, de quien saludamos a esta hora. Señor Hochschild, muy buenas noches. Y pues la primera pregunta es, ¿cuándo se sabrá quiénes son las víctimas que irán a La Habana? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Estamos ahora trabajando en una lista que vamos a compartir con la mesa, ojalá dentro de 48 horas vamos a poder compartirlo con la mesa. No vamos a hacer la lista pública hasta unos 5 días. Hay un gran trabajo logístico y de preparación que tenemos que hacer antes de poder hacer público la lista, pero le puedo asegurar que la lista va a cumplir con los criterios decididos por la mesa. Va a ser una lista muy representativa, va a ser una lista de víctimas muy capaces de articularse y de tener propuestas constructivas para la mesa, y va a ser una lista representativa de
los diferentes víctimas que hay en el gran universo de víctimas en Colombia. Señor Hochschild, ¿y cómo va a ser la composición de esa lista de víctimas que viajarán a La Habana? ¿Va a ser un 50% de víctimas de las FARC y otro 50% de víctimas del Estado y los paramilitares? ¿Cómo va a ser esa división y esa representación? Va a haber una representación importante de víctimas de todos los victimarios o de los principales victimarios de este conflicto. No le voy a dar números y porcentajes porque la lista final no lo tenemos aún, y también estoy de acuerdo que no corresponde proyectar las divisiones que hay entre los grupos armados en el mundo de víctimas. Las víctimas se definen sobre todo por el hecho que han sufrido pérdidas, que han sufrido dolores, han sufrido sufrimiento enorme. Y yo creo que lo que corresponde más es no crear nuevas categorías de víctimas ni tratar de transferir el conflicto armado dentro del mundo de víctimas, sino asegurar que hay representatividad, que hay reconocimiento. Pero sí va a haber representación importante de víctimas de la guerrilla y también de víctimas del Estado y también de víctimas que han sido víctimas de varios actores y también de víctimas que ni conocen quién fue el actor armado quien causó su estado de víctima. El universo de víctimas es muy compleja y eso el grupo lo va a reflejar. Pues señor Hochschild, muchísimas gracias, feliz noche y le agradecemos haber estado con nosotros hoy en Red Más Noticias. Muchas gracias a usted. Y seguimos con Clara Rojas, que está aquí con nosotros en el set de Red Más Noticias, y sé que usted tiene varias inquietudes, Mauricio. Doctora Clara Rojas, usted está deprimípara. Usted lleva 2 semanas mal contadas en el Congreso de la República. Y uno de los temas más polémicos que se está ventilando en La Habana, y uno de los motivos por los cuales las FARC se quieren igualar con el Estado, entre otras cosas, es para tratar de llegar al Congreso, directamente o por circunscripción especial. Usted en estos días que está sentada ya con toda la dignidad de un congresista, ¿qué piensa cuando se le ocurre que sería tener a uno de sus victimarios sentado al lado suyo legislando? Bueno, yo creo que vendrá un proceso de transición. Sin duda yo no lo espero la semana siguiente ni el mes entrante. Nosotros tenemos un mandato de 4 años y yo creo que dentro de este tiempo va a haber un momento en que el país también va a decidir cómo van a llegar ellos a tener participación política. Yo no estoy segura de que haya un acuerdo total sobre que tengan una circunscripción. Yo creo que igual que a las víctimas nos ha tocado salir a ganarnos el favor de los votantes, y esta es la democracia, pues yo creo que a todos en calidad de estar en iguales condiciones podrían ellos participar. Le repito, ¿usted aceptaría que por votación popular uno de sus victimarios estuviera sentado al lado suyo? Sí, siempre y cuando se cumplan los requisitos también del marco jurídico de para la ley, paz. sí. Acordémonos que ya tenemos un marco, que eso nos ha dicho el doctor de la Calle que no va a ser negociable. Claro. Entonces, partiendo de la buena fe, pues yo creo que eso va a ser así. Si las FARC no distinguieron en el momento de secuestrar a civiles con militares o policías y la tortura fue igual, tanto para militares como para policías como para civiles, ¿por qué cree que las FARC ahora sí quieren hacer la distinción de víctimas civiles y que no pueden estar los militares y sufrieron literalmente lo mismo? Sí, es posible porque muchos de los militares que incluso estuvieron secuestrados conmigo y que vivieron una barbarie horrible porque estuvieron encadenados más de 10, 15 años, pues ellos con toda razón se sienten total víctimas. Entonces, frente a las FARC, es posible que las FARC no los vea así, sino los vea como actores combatientes. Entonces, por eso ellos quieren tratar de, como bien lo dice Mauricio, igualar o igualarse para lograr un trato equitativo. Yo no sé si ese escenario sería ideal. Entonces, pues es interesante el debate, porque me parece que primero, les repito, me parece que habría que tener en cuenta a las personas civiles que finalmente pues no tenían velas en el entierro, en uno y otro sentido, y que eso generaría un buen espacio para generar construcción. Ahora, un tema que sí es importante tener claro es que el hecho de que vaya un grupo de personas no significa que el tema de la paz termine ahí, o el tema de la verdad,
realmente se van a crear mecanismos para que todas las personas que tienen necesidad de encontrar verdad, pues la puedan obtener. Yo creo Sí. que eso es de ahí adelante uno de los temas del posconflicto, y tal vez de los anuncios que hacen hoy en las partes, me parece importante esta comisión que ellos crean sobre el contexto histórico. Me parece que eso sí es un avance que hay que ponderar. Así es. Pues representante Clara Rojas, gracias por haber venido hoy a Red Más Noticias. Estamos pendientes mañana de su debate en la Comisión Primera, en donde va a estar Humberto de la Calle precisamente hablando Así sobre es. todos estos No, temas. pues mil gracias a ustedes y por supuesto están invitados a seguir el debate.